La frontera americana de 1878 no era un lugar único, sino una condición. Un estado de existencia estirado al límite sobre una geografía brutal y hermosa. Este es el territorio de Wyoming. No el oeste mítico de fiebres del oro o imperios ganaderos, sino el altiplano árido de cuencas, una tierra de suelo alcalino, inviernos crueles y distancias capaces de tragarse la esperanza. Aquí, la supervivencia no era una aventura, era un cálculo meticuloso y diario. Los colonos que llegaban eran de un tipo particular, no soñadores, sino realistas que huían de otros fracasos. Venían con herramientas gastadas y una desesperación callada, reclamando parcelas que los ferrocarriles y los varones del ganado habían ignorado. Su enemigo no era una persona, sino una ecuación. ¿Tenía suficiente agua, suficiente comida, suficiente combustible, suficiente suerte para resistir hasta una primavera incierta? Este es Elías Thorne. 42 años. Su rostro está menos curtido que tallado, las líneas alrededor de sus ojos trazan una historia de entrecerrar la vista ante el sol y el viento. Es un hombre capaz. Su cabaña está sellada contra las corrientes, el filo de su hacha afilado, sus movimientos económicos, ahorrando energía. Lleva 3 años aquí. Eso, por sí solo, es un logro. Pero la supervivencia de Elías Thorne es una construcción frágil. Se sostiene sobre 2 pilares. El arroyo escaso que atraviesa el borde norte de su parcela y la tolerancia distante y cautelosa del asentamiento más cercano, Promise. Un pueblo que, como la tierra, ofrece menos de lo que su nombre promete. La crisis que definiría esta temporada no llegó con disparos ni con una estampida dramática. Comenzó con silencio. El silencio de un viento que cambió de dirección. Durante una semana sopló constante desde el suroeste, caliente y seco, llevándose el rocío matutino antes de que el sol pudiera reclamarlo. Era un ladrón sutil, robando humedad al suelo, a la piel y al alma. Elías lo notó primero en el arroyo. Su murmullo suave se volvió más tenue. El nivel del agua, que marcaba diariamente con una muesca en una piedra, empezó a bajar más rápido de lo que la estación justificaba. Una ansiedad comunal, lenta y fría, comenzó a filtrarse por la cuenca. En Promise, las conversaciones en la tienda general se volvieron susurrantes. Los hombres se reunían no para hablar, sino para escuchar, al viento, a los silencios preocupados de los demás. La fuerza opuesta en este territorio no era un bandido ni una tribu renegada. Era la compañía ganadera JP, y su representante local era Samuel Ridgway. Ridgway era un hombre con un guardapolvo a medida, botas limpias. Hablaba con la seguridad callada de quien tiene autoridad respaldada por abogados, libros de cuentas y un pequeño ejército de peones leales. La marca JP estaba en más cabezas de ganado que las estrellas del gobierno en el cielo de Wyoming, y su reclamo sobre el pastizal se imponía con presión económica y estatus social. Ridgway presidía en la tienda general de Promise. Una sequía, dijo, voz serena. Lamentable. Pero la cuenca ha visto peores. Los fuertes perdurarán. Sus ojos recorrieron a los colonos reunidos, Elías entre ellos, apartado cerca de los sacos de harina. La frase era un veredicto. Y una advertencia. Elías no dijo nada. Su oposición a Ridgway no era activa, sino existencial. Era un hombre que intentaba poseer su propio trabajo, un pedazo de tierra que pudiera mejorar. La compañía JP veía la tierra como un todo, para consumirla. Su ganado necesitaba la hierba de la cuenca y, crucialmente, su agua. Una cerca de colono, un reclamo de arroyo. No eran meras molestias. Eran herejías contra el evangelio de pastoreo abierto de la compañía. De vuelta en su parcela, la rutina de Elías se convirtió en un ritual de conservación. Usaba menos agua para sus animales, dejándolos pastar más lejos en busca de hierba escasa. Se bañaba una vez por semana con una taza. Cada noche realizaba una ceremonia privada. De una caja de hojalata cerrada junto a su cama sacaba un solo objeto. Una regla plegable de carpintero, de buey pulido con bisagras de latón gastadas. Pertenecía a su padre, ebanista en Filadelfia.
Era una reliquia de un mundo de ángulos medidos, de creación desde la abundancia, no mera defensa contra la escasez. Extendía y retraía sus segmentos, el suave chasquido de la madera un sonido familiar en la cabaña silenciosa. Era un tótem de orden, un recuerdo de una vida donde el valor de un hombre estaba en la precisión de sus ensambles, no en la profundidad de su pozo. La crisis entró en su siguiente fase con la llegada de una visita. Un carro chirriante y cubierto de polvo apareció en su sendero. Al mando iba una mujer, rostro sombreado por un gorro de sol. A su lado, un niño de unos 10 años, ojos muy abiertos ante el vacío. Era Clara Reed, viuda de James Reed, que había tomado una parcela 10 millas al este. 2 meses antes, James salió a cazar y no regresó. Un accidente presumido. Una tragedia común. El pozo de Clara se había contaminado, luego secado. Su coraje duró semanas, pero con un hijo que alimentar, el orgullo era una moneda que la tierra no aceptaba. Elías les ofreció agua de su reserva menguante, un plato de frijoles y galleta dura. El niño, Maike, comió en silencio, observando a Elías. La gratitud de Clara fue estoica, sus ojos hundidos por un cansancio más profundo que el sueño. Riegüey ofreció comprar mi parcela, dijo, mirando su taza. Una fracción de su valor. Dijo que era una misericordia. Que una mujer sola. No terminó. La implicación era clara, su supervivencia era un inconveniente para el orden natural del territorio, tal como lo dictaba J.P. Elías tomó una decisión no con palabras, sino con hechos. Señaló su cobertizo. Pueden refugiarse ahí. Por un tiempo. No era mera caridad. Clara era capaz. Había visto el estado de su carro, el arnés remendado. Su presencia significaba otro par de manos, otra mente resolviendo el problema de sobrevivir. También significaba otra boca que alimentar, otra demanda sobre su agua. El cálculo se había vuelto más complejo. Un vínculo, en un lugar así, no nace primero del afecto, sino de la necesidad. Una vigilancia compartida. Elías encontró a Clara una tarde en el arroyo, no recogiendo agua, sino mirando la orilla lodosa. Señaló un revoltijo de huellas de pezuñas, más profundas y numerosas de lo que sus 2 caballos podían hacer. Vienen de noche, dijo en voz baja. Ganado de J.P. Han encontrado tu agua. Esta era la capa más profunda del conflicto, ahora evidente. La sequía no era solo un desastre natural, era catalizador de una guerra silenciosa de desgaste. El ganado de la compañía, empujado por la sed y guiado por jinetes que miraban para otro lado, pisoteaba lentamente las orillas de los arroyos de los colonos, ensuciándolos. Los vaciaban hasta el lodo. Era una presión aplicada no con pistola, sino con pezuña. Una forma de dejar que la tierra misma expulsara a los indeseados. Esa noche, Elías se sentó en el porche, la regla plegable en la mano. El chasquido de sus articulaciones era más rápido, agitado. Enfrentaba un triángulo moral. Proteger su agua y arriesgar un enfrentamiento directo, probablemente perdedor, con J.P. Compartir libremente la reserva menguante con Clara y su hijo, acelerando su ruina colectiva. O considerar lo impensable, vender su parcela a Riegüey, tomar el carro de Clara y abandonar el suelo duramente ganado de 3 años. El viento seguía soplando del suroeste. A lo lejos, un coyote aulló. Más cerca, desde el cobertizo, se oía el sonido suave y constante de Clara cantando para dormir a Maike. La melodía era un hilo frágil de humanidad en la vasta indiferencia oscura de la cuenca. Elías cerró la regla con un chasquido final y decisivo. No había sobrevivido tanto tiempo siendo imprudente. Ni siendo cruel. Una línea había sido cruzada, no por una persona, sino por un rebaño. La pregunta ahora no era solo cómo resistir, sino qué defendería, y qué desataría esa defensa. La presión, en la frontera, no quebraba, comprimía. Endurecía la resolución o aplastaba el espíritu. Para Elias Thorne, el descubrimiento de la invasión del ganado fue el punto de inflexión. La amenaza abstracta de la sequía había encontrado su agente.
La ecuación de la supervivencia ahora incluía una variable de conflicto humano. No puso guardia. No cabalgó a Promes para confrontar. En cambio, Elías inició una nueva rutina más enfocada. Al alba recorría el perímetro de su parcela, especialmente las orillas del arroyo. En un pequeño libro de cuentas, con un cabo de lápiz, empezó a documentar. Anotaba el nivel del agua en su piedra de marca. Dibujaba las nuevas huellas de pezuñas, su tamaño, profundidad, cantidad. Mapeaba los senderos de hierba aplastada que iban y venían de su agua. Era su primera adaptación. Combatía a la compañía JP con la única arma que realmente poseía, su naturaleza meticulosa. La regla, herramienta de creación, se convertía ahora en instrumento de evidencia. De protesta. Era una declaración callada y obstinada de que su parcela no era solo tierra, sino un hecho medido y registrado. Clara entendió sin necesidad de explicación. Asumió más tareas de subsistencia diaria, cuidar el huerto agonizante, remendar, vigilar a Maike. Esto le dio a Elías tiempo para sus patrullas. Su asociación se profundizó no mediante charlas, sino a través de esta reorganización silenciosa del trabajo. Una tarde, al entregarle un cuenco de estofado aguado, sus dedos se rozaron brevemente. Fue un accidente, pero ninguno se apartó. El contacto fue una chispa de calor en el aire fresco, un reconocimiento mudo de la carga compartida. La tensión social en Promes se espesó como polvo en aire quieto. La tienda general se convirtió en un teatro de alianzas tácitas. Los colonos como Elías y Clara eran recibidos con miradas esquivas o cortesía excesiva por parte de los comerciantes que dependían del negocio de JP. La presencia de Riegway era constante. Compraba grandes pedidos de provisiones, su dinero una fuerza tangible en la pequeña economía, un recordatorio de donde residía realmente el poder. Elías fue al pueblo por clavos y sal. Riegway estaba en el mostrador, recibiendo un nuevo envío de café. Sus miradas se cruzaron. Torne. Dicen que tu arroyo aguanta. Por ahora. Eso es una bendición. Está siendo puesto a prueba. Todo lo que vale la pena lo está. La cuenca tiene su manera de separar lo sostenible de lo meramente esperanzado. La amenaza estaba envuelta en terciopelo. Elías pagó sus compras y se marchó. De regreso, vio la segunda fase de la crisis desplegarse. En el horizonte lejano, una neblina de humo manchaba el cielo. Un incendio de pastos. En la cuenca reseca como Yesca, era una plaga que no respetaba límites ni marcas. El fuego cambió el cálculo para todos. Jinetes de JP y colonos por igual se encontraron en una tregua temporal y cautelosa, luchando contra un enemigo común. Durante 2 días, Elías se unió a una línea irregular contra las llamas, golpeando con sacos mojados junto a hombres que trabajaban para la compañía que lo estaba asfixiando lentamente. Rostros ennegrecidos por el hollín, voces roncas. En el agotamiento compartido, las líneas sociales rígidas se difuminaron. Un peón de JP llamado Jesep le pasó una cantimplora a Elías, un gesto de respeto cansado entre ellos. Fue durante una pausa en la lucha contra el fuego, agazapados en un barranco quemado, que Jesep reveló una capa más profunda. Su voz era baja, rasposa por el humo. Esto no es solo una sequía, ¿sabes? Riegway tiene órdenes. De Cheyenne. ¿Qué órdenes? Consolidar propiedades. La compañía está sobreextendida. Malas apuestas en el este. Necesitan esta cuenca limpia para sus rebaños, título claro. La sequía es una oportunidad que no esperaban, pero que piensan aprovechar a fondo. Elías sintió una claridad fría. Las invasiones de ganado no eran un fastidio, eran política. La sequía estaba siendo usada como arma. JP no solo esperaba que los colonos fallaran, los estaba ayudando suavemente, plausiblemente, a fracasar. El fuego había quemado cerca. El tercio norte de su pastizal estaba carbonizado. Su forraje de invierno se había reducido a la mitad. El desafío ambiental se había agravado, y el humano se había desnudado. El dilema moral se agudizó.
Podía compartir la información de Jessep, reunir a los colonos. Pero eso probablemente llevaría a una violencia que no podían ganar y daría a Riegway pretexto para actuar con más fuerza. Podía confrontar a Riegway con su libro de cuentas, un fajo patético de papel contra la fuerza del capital y la intención. O podía hacer lo que más se parecía a una traición a sus 3 años de sudor. Prepararse para marcharse. Esa noche llegó el momento callado bajo presión. Elías se sentó a la mesa, el libro de cuentas y la regla plegable ante él. Clara terminó de lavar el único plato de la cena y se sentó frente a él. Maike dormía. ¿Qué descubriste allá afuera? Se lo contó. Sobre Jessep, sobre la consolidación de la compañía. Ella escuchó, rostro inmóvil. Entonces esperarán a que el arroyo se seque, o encontrarán otra forma. Siempre hay otra forma. Ella extendió la mano no hacia la de él, sino hacia la regla. Él la dejó tomar. Pasó los dedos por la madera suave, luego la extendió completamente, el segmento delgado cruzando el espacio entre ellos. Mi padre era agrimensor. Decía que una línea solo significa algo si 2 personas acuerdan dónde está. O si uno es lo bastante fuerte para mantenerla. Ella retrajo la regla y la dejó sobre la mesa. El gesto era una pregunta. ¿Qué tan fuerte eres para sostener, Elias Thorne? Elías tomó su decisión. No huiría. Todavía no. Ni lucharía abiertamente. Construiría. Si la estrategia era desgaste, su respuesta sería resiliencia. A la mañana siguiente comenzó un nuevo proyecto. Con la última madera decente que le quedaba, empezó a construir una pequeña presa y un reservorio excavado 100 yardas aguas arriba de su cañada principal. Era un intento desesperado y agotador de capturar y retener cada gota de escorrentía, de crear un colchón contra las incursiones nocturnas del ganado. Era una declaración. Se estaban atrincherando. Medían su vida restante aquí no en días, sino en pies cúbicos de su propio esfuerzo. Una semana después de empezar a cavar llegó el tercer desarrollo. No vino de JP, sino del cielo. El viento, por fin, cambió. Giró al este y en horas se acumularon nubes densas y oscuras con una rapidez casi bíblica. Las primeras gotas frías cayeron, levantando pequeños penachos de polvo del suelo reseco. Luego el cielo se abrió. Se quedaron bajo la lluvia, Elías, Clara y Maike, dejando que el torrente los empapara, riendo con un alivio rayano en lágrimas. Por unas horas, el arroyo corrió fuerte y orgulloso otra vez. Su nuevo reservorio empezó a llenarse. Pero la tierra, demasiado tiempo hambrienta, no pudo absorber tan repentino regalo. La lluvia cayó más rápido de lo que el suelo endurecido podía beber. Por la mañana, la crisis había mutado. El arroyo era un torrente furioso y lodoso, amenazando con socavar sus márgenes. Y la escorrentía de la zona quemada al norte trajo un nuevo horror, una pared lenta y reptante de lodo y ceniza que avanzaba hacia su presa a medio construir. Elías se plantó al borde del agua, observando la oleada destructiva. Su presa, su frágil respuesta a la presión de la compañía, ahora estaba amenazada por la indiferencia de la naturaleza. El agua que habían implorado había llegado, pero en una forma que podía arrasar todo lo construido. La pregunta que avanzaba ya no era sobre defenderse del hombre o de la sequía. Era sobre adaptarse a un nuevo peligro fluido. ¿Podría canalizar esa fuerza caótica, o completaría el trabajo que el ganado de Riegway ya había comenzado? La frontera no ofrecía alivios simples. Una bendición podía volverse maldición con el giro del viento. La lluvia que acabó con la sequía ahora amenazaba con borrar por completo la parcela de Thorne. La supervivencia exigía no solo resistencia, sino una ingeniosidad desesperada y adaptable. Elías no vaciló. El aliviadero, gritó por encima del rugido. Habían cavado un canal superficial como medida de seguridad, pero estaba lejos de ser lo bastante ancho o profundo para esto. En ese instante, la jerarquía social de la parcela se disolvió por completo. Elías tomó un pico. Clara agarró una pala. Hasta el pequeño Maike empezó a arrastrar piedras menores, rostro concentrado y feroz.
Este era el vínculo, forjado no ya en momentos tranquilos, sino en esfuerzo compartido y frenético. Hablaban en palabras sueltas, aquí. Palanca. Ahora. Sus cuerpos moviéndose en una danza sincronizada de desesperación. La regla plegable, aún en el cinturón de Elías, quedó olvidada. Esta era una lucha medida en músculo y minutos. Justo cuando el borde delantero del lodo ceniza tocó la base de la presa, su canal ensanchado resistió. El agua sucia encontró el camino de menor resistencia, abriéndose paso furioso por el aliviadero, pero salvando la estructura principal. El reservorio, ahora lleno de agua marrón revuelta, aguantó. Habían convertido, por puro esfuerzo, una fuerza destructiva en un recurso almacenado. Se quedaron jadeando, empapados hasta los huesos, contemplando su victoria lodosa. Clara miró a Elías, lluvia resbalando por su rostro. Una sonrisa tenue y exhausta tocó sus labios. Era la primera sonrisa real que él le veía. En ese momento valía más que un arroyo limpio. Pero el respiro fue breve. La tormenta había remodelado el paisaje físico y pronto remodeló el humano. 2 días después llegó un jinete. No era un hombre de JP, sino Tom Crenshaw, colono del extremo sur de la cuenca. Su rostro era sombrío. Su pozo estaba seco, su esposa enferma, el fuego se había llevado su leña de invierno. Venía a cambiar trabajo por agua. Elías, de pie frente a su precioso y feo reservorio, enfrentó una nueva prueba moral. Esa agua era su colchón contra el desgaste de JP, su esperanza para el huerto, su línea de vida. Compartirla era arriesgar su propia supervivencia. Negarse era convertirse en espejo del egoísmo que los estaba aplastando a todos. Miró a Clara. Ella dio un leve asentimiento casi imperceptible. «Puedes sacar 2 cubos al día», dijo Elías, voz ronca. «A cambio, necesitamos ayuda para reconstruir el corral que dañó la escorrentía». Era un trato duro, pero justo. La economía de la frontera volvía a su forma más antigua, trueque de necesidad. La presencia de Crenshaw, sin embargo, fue una señal. La parcela de Torne tenía agua. En una cuenca anegada, ese hecho era un faro. La consecuencia social de su éxito fue inmediata. Durante la semana siguiente llegaron otras 2 familias, en situaciones similares. Elías, guiado por un pragmatismo frío que Clara suavizaba sutilmente, hizo tratos parecidos. Su parcela se convirtió en un núcleo frágil y bullicioso. Ya no era solo un superviviente, era, sin quererlo, líder de una pequeña comunidad desesperada. Este desarrollo no pasó desapercibido en Promise. Samuel Riegway observó formarse esta microcomunidad desde lejos, a través de informes de sus jinetes. Un colono convirtiendo su parcela en una fortaleza de solidaridad era una amenaza mucho mayor que uno simplemente obstinado. Era un símbolo. Y los símbolos podían encender movimientos. La presión de Riegway evolucionó. Llegó una tarde, impecablemente montado, flanqueado por 2 peones. Observó la escena, el homestead ajetreado, la presa remendada, la fila de gente en el agua, con el interés desapegado de un geólogo estudiando una formación rocosa inusual. Torne. Has estado muy industrioso. Convertiste un hilillo en una utilidad pública. La gente tiene sed. En efecto. Y te has echado encima una considerable responsabilidad. Si alguien enfermara por ese estanque de lodo. O si surgiera una disputa por derechos de agua aquí. Las legalidades son turbias, pero las repercusiones no lo serían. La amenaza ya no era sobre ganado ni sequía. Era sobre ley, responsabilidad y fricción social. Riegway amenazaba sutilmente con enredarlo en tribunales o sembrar discordia entre las mismas personas que Elías ayudaba. Mi parcela. Mi agua. Por ahora. Pero estás jugando al hombre comunitario. Y una comunidad tiene muchos más puntos de fallo que un individuo terco y solitario. Cuando Ridgway giró para marcharse, su mirada cayó sobre Clara, de pie en la puerta de la cabaña. Su mirada se demoró, no con deseo, sino con cálculo. Se tocó el sombrero. Señora Reed.
Una situación precaria para una mujer. Espero que siga siendo civilizada. La manipulación era magistral. Había identificado los nuevos puntos de presión, la creciente responsabilidad de Elías por otros y su vínculo protector con Clara. Esa noche, la tensión dentro de la cabaña era palpable. Maike dormía. Clara habló primero, voz baja y firme. Los enfrentará entre sí. O contra ti. Un rumor de acaparamiento. Una promesa de mejor trato a una familia. Lo sé. No podemos alimentar y proteger a todos, Elías. Simplemente no podemos. Sabía que tenía razón. Su elección moral de compartir había creado una trampa práctica. Tomó la regla plegable de la mesa. La extendió, los segmentos de madera cruzando el espacio entre ellos. Mi padre decía que esto servía para encontrar lo verdadero, dijo. No solo para medir longitud. Para hallar la línea recta en un trabajo torcido. La miró. ¿Cuál es la línea verdadera aquí, Clara? Ella puso su mano sobre la de él en la regla. La conexión fue sólida, cálida. La línea verdadera, dijo, es mantener a Maike a salvo. Y a ti vivo. Cualquier cosa que no sirva para eso, no es verdadera. Sus palabras fueron una clarificación callada y desgarradora. El lazo romántico, nacido del sufrimiento compartido, se había solidificado en una alianza feroz y protectora. Pero era una alianza que ahora debía hacer un cálculo brutal. La resolución no vino de una lucha dramática, sino de un sacrificio personal y silencioso. A la mañana siguiente Elías reunió a las familias congregadas. Se plantó ante ellas, la regla en la mano, no como arma, sino como símbolo de medida. Esta agua no durará si todos tiramos de ella todo el invierno. Y Rieway no permitirá que esto siga. Encontrará la forma de romperlo. Expuso un plan amargo. Con el último crédito que le quedaba en Promise compraría provisiones básicas. Ayudaría a cada familia a reparar un carro, un arnés. Y luego les daría a cada una porción de agua para el viaje. Vayan al norte. Hacia las líneas de ferrocarril en Montana. Aquí ya no queda nada para ustedes. JP ha ganado esta cuenca. Era una rendición. Pero honesta y estratégica. Usaba su autoridad como líder accidental no para convocar una resistencia condenada, sino para facilitar su retirada con dignidad. Uno a uno, aceptaron. El costo estaba escrito en sus rostros, pero también un alivio sombrío. La incertidumbre había terminado. El enfrentamiento final con Rieway no fue violento. Fue administrativo. Una semana después, con las otras familias ya partidas, Elías cabalgó solo a Promise. Entró en la oficina del agente de tierras, donde Rieway atendía asuntos. Elías colocó dos cosas sobre el escritorio. Su escritura de la parcela Torne y su libro de cuentas de invasiones, meticulosamente registrado con las medidas de su regla plegable. Venderé. Pero no por su primer precio. El doble. Y compra también la parcela de Claro Reed, por lo mismo, título limpio. Pago en efectivo, aquí, hoy. ¿Y si me niego? Entonces cabalgo a Cheyenne. Presento esto como queja formal. Me convierto en una molestia. Le costará más en honorarios de abogados y demoras en la consolidación que mi precio. Y Jessup podría decidir hablar con más personas que solo conmigo. Elías había aprendido. Ahora usaba sus propias herramientas, amenaza de fricción legal, disidencia interna, contra ellos. Había medido la situación y encontrado su palanca. Rieway lo estudió, viendo no a un colono roto, sino a un adversario capaz que había elegido su terreno para retirarse. Asintió al escribiente. Prepare los papeles. Elías regresó a la parcela, un peso quitado de los hombros, reemplazado por otro, hueco, en el pecho. Había salvado a los demás, pero perdido su sueño. La resolución emocional se ganó a través de la consecuencia. Esa tarde, Elías y Clara cargaron el carro. Caminó hasta el reservorio ahora silencioso, la regla plegable en la mano. No midió nada.
Solo la sostuvo, luego la guardó cuidadosamente en la caja de hojalata. Ya no era herramienta para esta tierra. Su labor aquí había terminado. Se unió a Clara en el asiento del carro. Maike estaba entre ellos, ya mirando adelante por el sendero. No miraron atrás hacia la cabaña, la presa, el huerto. No había futuro en mirar atrás. ¿A dónde iremos? Al norte. Como los demás. Empezar de nuevo. Ella tomó su mano, no en un momento de pasión, sino en un apretón de resolución compartida. El vínculo había sido probado en fuego, inundación y compromiso moral. Había resistido. La supervivencia en la frontera no siempre consistía en mantener el terreno. A veces, era saber cuándo medir las pérdidas y tener la fuerza para marcharse con la humanidad intacta. Elías Thorne no ganó su parcela de tierra. Pero preservó lo que la tierra casi le arrebató, una oportunidad de futuro, y una conexión forjada en los fuegos más duros. Había aprendido la lección más dura que el territorio enseñaba, que a veces, la propia supervivencia es la única victoria que la tierra permite.